¿Los estudiantes deben estudiar las obras de García Márquez y por qué? Yo creo que sí, porque con Gabriel García Márquez nosotros aprendemos sobre la historia de nuestro país y además de eso aprendemos mucho sobre literatura. Son libros obligados en el colegio, tal vez más de 5 obras es mandatorio leerlas durante la etapa escolar. Bueno, ¿y cuál es el impacto de sus obras específicamente en Colombia y también en América Latina? Bueno, yo creo que la principal, ¿cómo podría decir eso? Creo que el principal impacto es que nos hace pensar en nuestra realidad. Definitivamente es eso. Él la dibuja de una muy buena manera, en algunos momentos es gracioso, en otros momentos te entra en la historia, pero cuando tú vas a comparar con lo que está pasando alrededor, pues es la vida que nosotros tenemos, la gente, el común, el diario vivir de las personas, el diario vivir de nuestro gobierno, nuestro país en su descripción física, que es muy bonito. Es básicamente eso. Creo que por eso es importante. Y en Latinoamérica, porque él habla mucho sobre nuestras estructuras económicas y sociales. Entonces nos ayuda a entender cómo funcionamos como sociedad, la idiosincrasia de nuestro país y de nuestra cultura latinoamericana. ¿Y qué es tu definición del realismo mágico? Bueno, el realismo mágico para mí es contar la realidad disfrazada en imágenes que vienen de nuestra imaginación. Para mí es eso, realismo mágico. Y Gabriel García Márquez habla un poquito de la otredad. Por eso hoy en día existe en Colombia el sentimiento de la otredad entre los nativos y el resto de la población, y tienes ejemplos. Realmente yo no siento que nosotros tengamos ese concepto de la otredad con la población indígena de nuestro país. De hecho, no son muchas las comunidades indígenas que están legalmente constituidas. Las que están tienen exactamente los mismos derechos de nosotros, incluso tienen a veces más derechos políticos, porque por derecho propio, valga la redundancia, ellos tienen puestos en el Senado y en la Cámara, 2 o 3 representantes que no entran por voto público, ellos simplemente entran por derecho propio. Creo más bien que el concepto de la otredad o el sentimiento de la otredad lo vivimos cuando tenemos contacto con personas de otras culturas o de otros países, como Perú, Ecuador, incluso con Norteamérica, Centroamérica. Entonces nosotros sí podemos decir, cuando tenemos contacto con estas culturas, decimos, ellos actúan así, estas son sus costumbres, pero Colombia es esto. Sí, a Colombia le gusta esto. Estos somos nosotros. Entonces creo que es más, hablando en este tiempo presente, la otredad es más relacionada con el contacto que tenemos con otros países. Gracias. Y García Márquez critica mucho el gobierno y la iglesia y el sistema de explotación en Colombia y Latinoamérica. Como un ciudadano de Colombia, ¿crees que él tiene razón o no? ¿Y por qué? Primero hay que pensar por qué él hace eso. Gabriel García Márquez fue una persona que nació y creció en la época más violenta de Colombia. Él vivió en su familia todo el proceso de la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días básicamente era una guerra entre liberales y conservadores, que son los 2 grandes movimientos políticos en Colombia, completamente opuestos en sus creencias. En esa época la iglesia estaba muy ligada al conservatismo y la iglesia era manipulada por el gobierno. Realmente no se veía la iglesia de hoy, que es una iglesia dada al servicio de la comunidad, no, la iglesia estaba muy ligada al gobierno. Entonces, creo que eso es una cosa que afectó su escritura, por supuesto. Entiendo que él también vivió el Bogotazo, que fue el Bogotazo es uno de los asesinatos de los presidentes en Colombia más importantes que hubo en nuestro país, y también vivió la época de la dictadura de Rojas Pinilla. Entonces, por supuesto, él tenía que escribir
cómo fueron todas estas estructuras políticas, cómo dañaron la sociedad, cómo se vivió la guerra en esa época, y no solamente en las ciudades principales, en las ciudades pequeñas, especialmente en las zonas de selva, parte donde él nació, que es Aracató, que es una ciudad muy pequeña, yo decía, es un pueblito. Entonces, creo que él tiene razón. Él describió en sus libros muy bien cómo funciona nuestra política, cómo funciona la religión en nuestro país hacia los 60, los 70. Hoy en día, sus obras recientes, obras del año 2010, ¿de qué hablan? Secuestro, una obra que fue sobre las prostitutas, que realmente esa obra pues está mostrando un contexto social, cómo está desajustada nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Pues creo que él es un buen espejo de la realidad colombiana. Y una pregunta más, ¿qué libro de García Márquez recomiendas a lectores potenciales? Bueno, a mí me gustaron mucho sus libros, pero yo estuve buscando el nombre el que más me gustó, se llamaba Crónicas de una muerte anunciada. Ese libro me encantó. Creo que podrían empezar por ahí, que no es tan largo. Sí, además de todo, no es tan largo. Bueno, La hojarasca es un libro impresionante, es un libro lleno de metáforas, es un libro espectacular, es un libro donde él crea Macondo, que es para mí la ciudad ficticia, pero que nos está mostrando una muy clara realidad de lo que es Colombia. Me gusta mucho La hojarasca, Crónicas de una muerte anunciada. Me gusta La noticia de un secuestro, que es un libro mucho más reciente, creo que del año 2010, si no estoy mal. Yo empezaría por esos tres. Gracias.